Funeral laico suspendido, gracias a la gente, por fin. Han querido hacer ese funeral por las víctimas de lo del tren sin símbolos religiosos de ningún tipo. Además, como se han portado con la gente de nuevo, evidente que les ha llegado el eco de que la gente se iba a movilizar contra todo eso esta vez y que incluso se había propuesto una manifestación para el mismo día que el gobierno quería hacer esa misa. La han suspendido. Muy bien, muy bien. A ver si vamos poquito a poco haciendo lo que hay que hacer. A ver si esto es el principio de algo por fin. Ya sabéis, querían montar el funeral sin cruces, sin símbolos religiosos de ningún tipo, diciéndole a la gente dónde se tenía que poner, dónde no, ellos ocupando los sitios preferenciales, como harás otras veces. Pero por fin la gente ha dicho que no. Y se han cagado. Pero no solo eso, también se ha sabido, antes era un rumor, ahora ya deja de ser prácticamente rumor, que Sánchez le había ordenado al rey que no fuera a saludar a las víctimas. Por eso al final no se reunió con ellas y se juntó con los políticos. Vaya pelele de rey que hay. Ahora ya que se van confirmando bastantes cosas. El galgo de Paiporta temía que le volviese a pasar otra vez y que si el rey se juntaba con la gente, otra vez fuera él el que quedaba como iba a quedar y no el rey que hubiese quedado bien juntándose con la gente. Pero por no quedar tan mal de nuevo el galgo de Paiporta, porque si él hacía lo mismo que el rey, se lo hubiera comido la gente. Y si no lo hacía, le hacía quedar mal el rey, pues claro, órdenes al rey. Tú tampoco. Y el rey a acatarlo. El cobarde del rey a acatarlo. Porque evidentemente, si es rey, que no lo es, tendría que ser de la gente, ¿verdad? Y acercarse a la gente. Pero si se lo ordena, ya no. ¿Qué le estará tapando Sánchez, verdad? Sabéis también este libro que se ha publicado de los amantes del rey. He dicho los amantes del rey. Bueno, será eso, serán otras cosas sumadas, pero vaya que para tener el rey que tenemos, mejor que se fuera. Porque al final, si no, será otro a los que se echará. Y paso va. Caminando va. Hacia eso va. Porque vaya rey. Vaya rey. ¿Y quién no lo iba a esperar, verdad? Esos que dicen que los demás nos dedicamos a esparcir bulos. ¿Cómo nos iba a esperar que esos precisamente fueran los que siguen, sin embargo, con los bulos? Si alguna vez hay alguna cátedra sobre el embuste o alguna conferencia sobre el embuste, sobre las mentiras, no puede haber en el mundo un ejemplo más claro y palmario que lo de este gobierno. Es impresionante. Un día, otro día, otro día. Ruedas de prensa con embustes. Constantemente. Y ahora otro. Y otros. Como por ejemplo, decirnos que esas vías del tren estaban actualizadas, que se había hecho el mantenimiento. Pues confirmado también lo que os voy a poner ahora. No solo por este vídeo, sino confirmado realmente. Pero este vídeo lo explica muy bien. Información importantísima en relación al accidente ferroviario que demuestra que Óscar Puente miente. Fijaros, esta mañana publicaba El Mundo que no se renovaba el tramo desde 1989. Y acaba de poner hace unos minutos el ministro de Transportes el siguiente mensaje en X. Os leo textualmente y veis que hay fotografías que lo acompañan. Dice, información muy relevante, de nuevo bulo como una catedral y en portada, pasan los años y todo sigue igual, desgracia seguida de intoxicación. El carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo, en concreto el número tal. Acompaño fotos y la nota con la operación de ArcelorMittal. Bueno, pues si hacemos zoom precisamente en el tuit de las fotografías del ministro,
Aquí veis que pone Ensidesa en la propia vía. ¿Y sabéis qué es esto? Pues es la empresa nacional siderúrgica que se creó en 1950 en Avilés, Asturias. Durante décadas fabricó acero de todo tipo, vigas, chapas, etcétera, pero en los años 90 entró en un proceso de reconversión industrial y en 1997 desapareció. Y esto no es decorativo, el marcado industrial es estándar en los carriles ferroviarios. Por tanto, el carril no es moderno, porque Ensidesa no existe desde los años 90 y no fabrica carriles desde hace décadas. Así que el propio ministro se está autoinculpando y reconociendo que está mintiendo a los españoles, porque el carril no es nuevo, es de hace 40 años. Así que dimita, señor Puente, váyase y deje ya de mentir a los españoles. Y ya sé, soy consciente de que Rubén Gisbert a mucha gente no le cae bien, igual que a otras sí. Pero también explica muy bien algo que también se ha confirmado, y es el desmantelamiento del tren, del que se tendrían que obtener más pruebas y del que se tendría que obtener más datos. Pero claro, borremos las huellas del crimen para que no se pueda hacer y así nos sigan haciendo creer a la gente lo que ellos quieren, ¿eh? Como con los trenes de Atocha. Bueno, a otra cosa que nos tienen acostumbrados, ¿verdad? A borrar las huellas del crimen. Suena peliculero, pero así, tal cual. Ayer alarmábamos de que se estaba con una cizalla de demolición y reciclaje desguazando in situ la locomotora del Albia. Clave para saber y entender qué es lo que ha pasado en este accidente. Si chocaron, si no chocaron, si hay restos de pintura. La parte baja, es decir, las ruedas y la base del Albia, saber si se arrastró, si no se arrastró, si recibió algún golpe en los raíles, nada de eso lo vamos a poder saber ya. Porque ya no solamente se desguazó ayer, en 24 horas se ha desguazado la locomotora, sino que ya no hay ni restos, se ha limpiado. Y el lateral derecho del Albia, de la locomotora, y la base, ni siquiera se han podido fotografiar, porque estaban precisamente posados, ahí se han desguazado y ya se han retirado hasta los restos. Esto es normal, esto no es normal, queridos amigos. No hace falta ser letrado, ni hace falta ser un experto en criminalística para darse cuenta de que aquí algo se ha querido ocultar y huele que apesta. Y que les quede claro a las víctimas lo que les va a pasar. Esperemos que no, porque esta vez se hagan cosas diferentes, como lo que acabo de decir, de cómo se ha revelado la gente y se iba a revelar, consiguiendo que ya no se haga ese homenaje, esa ceremonia masónica que la gente no quiere. Pero si todo al final vuelve a pasar como otras veces, que no le quepa duda a la gente, hasta que espabilemos de una vez de que les pasará lo que dice este hombre, porque ya ha pasado. Aquí todo vuelve a pasar, porque hasta el momento que no hagamos nada, como siempre digo, seguirán pasando. Simplemente es la repetición de otras veces, como dice este hombre también, de lo del anterior accidente grave del otro tren en Galicia. Incluso les han prometido un acto de homenaje a las víctimas. Aquí pasó lo mismo en Santiago y las víctimas fueron expulsadas por los policías antidisturbios. No les dejaron entrar al sitio donde se estaba haciendo el homenaje, presidido, dicho lo sea, por Alberto Núñez Feijóo. Pues en este caso a las víctimas habría que advertirles de que ahora les va a venir el verdadero calvario. Cuando se inicien los juicios, los medios del Estado, estoy hablando los abogados del Estado, se van a poner en contra de ellos. O sea, tú estás pagándole el sueldo, pero ellos como que tienen que defender su gestión y sus empresas, a ti te van a ver como el enemigo. Eso pasó aquí en Galicia. Las pobres víctimas tuvieron que a su costa contratar abogados, defenderse de algo en los que ellos eran víctimas. Bueno, pues les espera una segunda etapa, cuando van a ser víctimas de los juicios que se celebren. Porque claro, el Estado se va a cubrir diciendo, mira, hay un SOV, seguro obligatorio de viajeros, que ya les va a dar una indemnización. Pero después va a haber otro juicio en el que se van a determinar quién fue el culpable y qué indemnizaciones tiene que dar. Y ahí entrarán las aseguradoras. En el caso de Galicia, la aseguradora era una de Renfe y otra de Adif. Y entonces acabaron pactando a quién le echaban la culpa para minimizar el daño económico que les iba a afectar. Pues ese es el problema que van a tener a las víctimas. Por eso que les van a hacer un homenaje. Yo pienso que lo que van a hacer es un acto de desagravio y de pedir perdón. De los que van a estar allí, que se supone que el ministro va a estar, él sí tiene responsabilidad en lo que ha pasado. Por tanto, debe de ir no para homenajear, sino para pedir perdón y ofrecerles, y esto es lo que nunca se hace, los servicios del Estado para ayudarles
cuando les toque hacer el juicio. Pues no, eso no se lo van a decir. ¿Por qué? Porque realmente lo que van a hacer después el gobierno y el Estado es emplearse a fondo, no solo con los abogados del Estado, sino con los mejores gabinetes jurídicos para que se pongan en contra de los 4 pobriños abogados que se habrán buscado las víctimas. Es que eso es lo que sucedió en Angrois y eso es lo que va a volver a suceder aquí. Es el gobierno que tendría que hacer cosas por la gente, ¿verdad? Es el gobierno quien a las víctimas las tendría que apoyar, no prohibiendo al propio rey que ni siquiera les vaya a saludar. Es el gobierno, ¿verdad?, quien tendría que en situaciones así facilitar los pagos luego y las indemnizaciones, en vez de ir contra la gente para pagar lo menos posible y si es posible no pagar nada por el daño causado. Es el gobierno quien tendría que hacer todas estas cosas, ¿verdad? Y es todo al revés. Aquí es todo al revés. Pero al menos con este detalle de que han tenido que suspender esa ceremonia masónica, esa ceremonia que iban a hacer el día 31, entre comillas, en homenaje a la gente. ¿Cómo que en homenaje a la gente? Si cuando hicieron la anterior en Valencia ni dejaron poner a la gente donde quería ponerse, si estaban controlados totalmente, si estaban controladas las personas totalmente, si a según quién ya no le dejaban entrar, y todo lleno de símbolos masónicos. Igual que ahora, que se habían filtrado ya algunas imágenes de dónde iban a hacerla, y ya estaban poniendo ciertos símbolos de ese tipo. Gente sin alma, gobernantes sin alma ninguna, que les dan igual los muertos, los heridos, da igual. No dimite nadie nunca, y en Adán ha dimitido nadie, ni ahora dimite nadie, pero también es porque al final, como no los echamos nosotros, aunque no dimitan, como no pasa nada, como nunca les hace pagar nada tampoco la justicia ni los jueces, menudo tema ese también. Y como todos se van siempre de rositas, pues pueden seguir haciendo lo que quieren. Y no nos metamos en casos como los de Pujol, ¿verdad? Pero todo es un ciclo, todo es cíclico en la vida, todo. Como el yin y el yang. ¿Que caerán? Es seguro. ¿Que la gente al final se rebelará y conseguirá sacarlos a todos? Sea ahora, sea dentro de 5 meses, sea dentro de 3 años. La única diferencia, lo único que cambia esto, lo único que influye en eso es el tiempo. El tiempo que se tardará, el tiempo en que llegará. Los de arriba pasarán a estar abajo, en la cárcel además, como mínimo. Los de abajo arriba. Todo cambia. Y no aprenden que todo cambia, que todo vuelve, que todo es cíclico, que ahora están donde están, pero luego no. Claro, también es verdad que algunos quizá puedan huir, irse a otro país, ya sabéis, República Dominicana, Guinea Ecuatorial, a Venezuela ya un poquito difícil. Esperemos que tampoco puedan huir. Que la justicia, al menos, cuando la gente por fin se levante, sea un poquito más como tiene que ser. Porque la justicia también va a lo que le interesa. Y a lo mejor también la justicia siente miedo entonces. Los jueces sienten miedo que ahora no tienen. Y empiezan a hacer las cosas como las tienen que hacer también. Claro que hay excepciones. Es otra cosa básica también. Igual que lo cíclico. Que en todo hay excepciones. Claro que hay algunos jueces que no es que al final casi que hagan lo que tienen que hacer, sino que luchan por hacerlos. Otra cosa es que incluso lo consigan. Cosa que en la política ni siquiera no. Yo no conozco a ningún político honrado. Yo puedo conocer a algún político que quiera ser honrado, pero que lo consiga. Bueno, sí, ya sabemos, algún ayuntamiento pequeñito, de una localidad pequeña, de una aldea pequeña, de un pueblecito pequeño. Sí.
Pero en cuanto empiezan a pisar un poquito más de poder, yo no conozco a ninguno. No sé si vosotros, repito, pero con esa diferencia. No que sean honrados, lo intenten ser, que es distinto. Porque seguro que cuando quieren hacer algo que va en contra de lo que les dictan, ya dejan de serlo. Porque o lo hacen o se van o los echan. Y entonces ya no son políticos. Y estamos hablando de cuando son políticos. Para mí es el insulto más grande que existe hoy en día. Que alguien sea un político. Que se le pueda poner la palabra político. Mira, ese es un político, ese es un concejal, ese es un alcalde. Siento repelús. Se siente distancia. Se siente que no se puede fiar uno. Que los holas, los saludos incluso, son ficticios. Por quedar bien. Peloteísmo puro constante. Eso es a lo que están acostumbrados. Pero son a los que tenemos encumbrados en los puestos de poder. Y por los que nos dejamos mandar. Pero, repito de nuevo, hasta cierto punto. Porque, como decía, solo el tiempo cambia esto. Porque pasará. Y no es el karma. No hace falta ponerse filosófico. Simplemente es la propia vida. Todo son ciclos. Y el suyo, más tarde o temprano, también les llegará. 30% quemado de mi cuerpo. Accidente de tren hace 4 años en Comunidad Valenciana. 45 fallecidos en el accidente de tren de Adamuz. 50 fallecidos en el accidente de Angruax hace 12 años. Una niña sola de 6 años caminando sola por las vías. Mi hija Paula de 10 años caminando sola por las vías, sin saber si su hermano pequeño y su madre estaban vivos. Pedimos, por favor, en nombre de todas las víctimas ferroviarias de España, la dimisión de este gobierno, la responsabilidad de los asesinos que han matado a todas las víctimas ferroviarias. Os pido, por favor, con el corazón encogido, con toda el alma, que difundáis, que compartáis, que no nos dejéis solos. Mañana os puede pasar a vosotros. Porque los tiempos de las víctimas no son los tiempos de la justicia. Te animo a suscribirte al canal, es la mejor forma de ayudarme, y sin ningún coste para ti, y por supuesto, gracias si lo haces.